Me puse de pie en el porche de mis padres con 3 hijos detrás de mí, una bolsa de basura a mis pies, y toqué esa puerta como lo había hecho 1000 veces antes. La cerraron justo frente a mis hijos. Mi hermano se rió. Mi hermana me dio un sermón. Y yo me quedé ahí parada y me hice una sola promesa, 3 palabras, ya verán lo que pasa. Esto es lo que pasó. Me llamo Valeria. Hace 18 meses tenía lo que la mayoría llamaría una vida decente. No perfecta, pero estable. Una casa, una minivan con una calavera trasera quebrada que siempre decía que iba a arreglar, y 3 hijos que crecían tan rápido que sentía que si parpadeaba en el momento equivocado me perdía un año entero. Sebastián tenía 9, serio, cauteloso, del tipo que lee las instrucciones antes de abrir una caja. Camila tenía 6, escandalosa, salvaje, convencida de que podía volar si lo creía con suficiente fuerza. Y Mateo tenía 4, todavía lo suficientemente chico para quedarse dormido en mis brazos y creer que yo podía arreglar cualquier cosa. También tenía a Roberto. 10 años casados. Una década, el tiempo suficiente para que yo hubiera dejado de recordar cómo era antes de él, que es algo de lo que nadie te advierte, como puedes perderte lentamente dentro de un matrimonio sin darte cuenta. No era un monstruo. Eso hubiera sido más fácil. Los monstruos son obvios. Roberto era encantador, inconsistente, y fundamentalmente alérgico a la responsabilidad. Jamás levantaba la voz, pero de alguna manera siempre te hacía sentir que lo que salía mal era, callada y definitivamente, tu culpa. Yo trabajaba como coordinadora de registros médicos en el IMSS. Manejaba la casa, los horarios escolares, las listas del súper, las citas con el pediatra, los permisos, los cumpleaños, las pesadillas a las 2 de la mañana. Roberto se encargaba de su carrera, que trataba como una religión. Director de ventas. Buen sueldo. Largas jornadas. Viajes frecuentes. Y en algún lugar dentro de todos esos viajes, había encontrado a alguien más. Me enteré como se enteran muchas mujeres, no con una confrontación dramática, sino por un mensaje accidental en un teléfono que dejó desbloqueado sobre la barra de la cocina. 3 oraciones. Eso fue todo. 3 oraciones y 10 años se evaporaron en 45 segundos. Intentamos, brevemente, sin éxito, mantener todo junto. Roberto dijo las cosas correctas, como siempre las decía. Pero algo en mí había cambiado. Las palabras ya no aterrizaban. Solo me atravesaban como el viento por una persiana. Para la primavera, había pedido el divorcio. Lo que no anticipé, lo que genuinamente no vi venir, fue lo que ocurriría cuando le contara a mi familia. Vengo de una familia unida. O eso creía. Mis padres, Leticia y Bernardo, llevaban 36 años casados. Mi hermano Rodrigo tenía 32, soltero, todavía viviendo en la casa familiar, usando la mitad como estudio de videojuegos. Mi hermana Brenda tenía 28, recién casada, convencida de que 18 meses de matrimonio le habían dado un doctorado en lo que hace funcionar o fracasar una relación. Llamé a mi madre primero. Le conté lo que había pasado, lo que Roberto había hecho, que estaba pidiendo el divorcio, que necesitaba tiempo, un poco de espacio para estabilizarme. Quizás unas semanas en el cuarto de visitas mientras las cosas se acomodaban. Hubo una pausa en la línea. El tipo de pausa que tiene un párrafo entero dentro. Valeria, dijo mi madre, sabes que no tenemos espacio. Quiero que entiendan algo. La casa de mis padres tiene 4 recámaras. Rodrigo ocupaba una. Las otras 2 estaban vacías. Había un sótano terminado con sofá, cama, televisión y baño aparte. Había más que suficiente espacio. Mamá, dije, tengo 3 hijos. Solo necesito unas semanas. Tienes que pensar esto con más calma. El divorcio es un paso muy serio. Roberto es un proveedor. Estas cosas pasan en los matrimonios. Se trabajan. Él me había engañado. Yo tenía la prueba. Y aún así me estaban pidiendo que lo reconsiderara. Fui a la mañana siguiente. Subí los escalones del porche por los que había corrido de niña. Toqué la puerta. Mi padre abrió. Bernardo se quedó parado en la entrada, y su cara hizo algo complicado cuando me vio llegar con los niños. Como si lo hubieran preparado. Como si ya supiera lo que iba a decir y lo hubiera ensayado. Tu madre y yo hablamos, dijo. No creemos que sea buena idea que te quedes aquí. Papá. Mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. No tengo a dónde ir ahorita. El abogado dice que el asunto de la casa puede tardarse meses. Podrías regresar. Intentarlo de nuevo. Sebastián estaba parado justo detrás de mí. 9 años. Completamente en silencio.
Sentí su mano deslizarse dentro de la mía y la apreté con fuerza. No voy a regresar, dije. Te estoy pidiendo ayuda. Me miró un largo momento. Luego miró más allá de mí, a los niños. Y dio un pequeño paso hacia atrás. Lo siento, Valeria. Ahorita no podemos. Y empezó a cerrar la puerta. Rodrigo apareció antes de que se cerrara del todo. 32 años, viviendo sin pagar renta en la casa de nuestros padres. Y tuvo el descaro de asomarse por el hombro de mi padre con esa media sonrisa y decir: literal no hay espacio, vale. Ya sabes cómo es. Tenía un piso entero para él solo. Me quedé parada en ese porche y no lloré. El sentimiento estaba ahí, presionando contra la parte de atrás de mi garganta. Pero Sebastián me tomaba de la mano, Camila se había pegado contra mi pierna, y Mateo tenía los brazos alrededor de mi cintura porque a sus 4 años podía sentir que algo estaba mal aunque no entendiera qué era. No me iba a desmoronar frente a ellos. Entonces apareció Brenda. Por supuesto. Mi hermana pequeña se materializó en el pasillo con los brazos cruzados, y la cabeza ladeada de esa manera particular que tenía cuando estaba a punto de decir algo que ya había decidido que era sabio. Honestamente, Valeria, creo que todo esto es un poco impulsivo. Roberto no es mala persona. La gente comete errores. Tienes 3 hijos en que pensar. Su estabilidad importa más que tus sentimientos ahorita. Como si yo no hubiera sido la que mantenía cada pieza de esa estabilidad. Cada salida de la escuela. Cada fiebre. Cada pesadilla. Cada primer día y último día y día difícil en medio. Gracias por tu opinión, dije. Muy tranquila. Brenda se encogió de hombros. Como si yo estuviera siendo difícil. Como si yo fuera el problema. Agarré la bolsa de basura. Abroché a 3 niños en una minivan con una calavera quebrada. Y me alejé de la casa en la que crecí. Pasamos esa primera noche en un motel a media hora de la ciudad. Costó más de lo que quería, pero estaba limpio. 2 camas. Los niños creyeron que era una aventura. Sebastián ayudó a acostar a Mateo. Camila anunció que ella dormiría en medio porque era la más importante. Me reí por primera vez en lo que sentía como semanas. Pequeño, tembloroso, real. Me quedé despierta después de que todos se durmieron y pensé en lo que tenía. No en lo que había perdido. En lo que tenía. Un trabajo de medio tiempo que podía volver de tiempo completo si lo pedía. Un buen historial laboral. Una abogada que había tomado mi caso con plan de pagos. 3 hijos sanos que dormían amontonados como cachorros. Y una promesa que me había hecho a mí misma en un porche. Voy a saltarme la parte fea del medio. No porque no fuera real, sino porque esta historia no se trata del sufrimiento. Hubo semanas en ese motel que se convirtieron en un mes. Hubo noches en que comía galletas de soda de cena porque había gastado mi último efectivo en los zapatos de Mateo, porque había pegado un estirón. Hubo noches en que me sentaba en el baño después de que los niños se dormían y me dejaba sentir el peso completo de todo. Y luego me levantaba, me lavaba la cara, y volvía a ser su madre. Lo que quiero contarles es lo que construí. Mi supervisora en la oficina, Teresa, directa y sorprendentemente buena gente, notó que había estado llegando temprano y quedándome hasta tarde. Una tarde me preguntó directamente si estaba pasando por algo difícil. Le dije que sí. No me ofreció lástima. Me ofreció horas. Tiempo completo con prestaciones. Lo acepté antes de que terminara la oración. Encontré un departamento de 2 recámaras en una colonia que no era elegante pero era segura, cerca de la escuela de los niños. Era pequeño. La cocina tenía exactamente un cajón que abría bien. Los azulejos del baño eran de un beige que probablemente había estado de moda en 1987. Pero era nuestro. Colgué cortinas el primer fin de semana. Camila las escogió, amarillo brillante, agresivamente alegres. Las colgué, me eché para atrás, y pensé, sí, esto va a estar bien. El divorcio tardó 8 meses. Roberto tuvo un mejor abogado y lo usó. Pero he aquí la cuestión con los padres que en realidad no han estado haciendo el trabajo. No tienen los recibos. Yo tenía 10 años de ser la madre principal, documentados en registros escolares y médicos y listas de asistencia. Mi abogada fue minuciosa. Obtuve la custodia física principal. Él obtuvo un fin de semana de por medio y 2 semanas en verano. También me debía 8 meses de pensión retroactiva que su equipo intentó reducir de maneras muy creativas. No lo lograron. Mi familia se enteró del acuerdo por los chismes del barrio. Mi madre llamó. Era la primera vez desde aquella noche. Estamos muy aliviados de que haya salido bien, dijo, como si siempre hubiera estado de mi lado. Sí, dije. Valeria, tienes que entender. Mamá,
Entendí esa noche en el porche. Muy claramente. Cambió al modo que tenía cuando se sentía acorralada, los suspiros, la sugerencia callada de que yo estaba siendo demasiado sensible, de que las familias pasan por periodos difíciles, de que necesitábamos seguir adelante. La dejé hablar. No discutí. Cuando terminó, le dije que necesitaba tiempo y que estaría en contacto. No he apresurado ese plazo. Brenda se comunicó 4 meses después. Mandó un mensaje largo, párrafos enteros, sobre cómo había estado reflexionando y esperaba que pudiéramos reconectarnos y que había dicho cosas que salieron mal. Lo leí 2 veces. Pensé en el porche. Pensé en su estabilidad importa más que tus sentimientos ahorita, dicho con ese ladeo particular de cabeza. Le respondí corto y no sin amabilidad. Le agradecí el mensaje. Le dije que necesitaba más tiempo. Le dije que cuando estuviera lista, yo me comunicaría. Rodrigo no se ha comunicado para nada, lo cual es su propia respuesta. Mi padre mandó una tarjeta en Navidad con su letra. La puse en el refrigerador para los niños, porque era la letra de su abuelo, y eso es algo aparte de todo lo demás. 6 meses después del acuerdo, Teresa me recomendó para un puesto de jefa de departamento. Venía con un aumento que me hizo sentarme un momento cuando vi el número. No porque fuera extraordinario, sino porque era mío. Ganado. Sin favores de nadie. Solo mío. Mejoré el departamento. Encontré uno de 3 recámaras en el mismo distrito escolar. Camila tuvo su propia recámara y de inmediato pintó una pared con pintura de pizarrón y la llenó de ilustraciones de caballos que no sabía dibujar pero a los que estaba muy comprometida. Sebastián vino a mí una noche mientras yo hacía la cena, se recargó en el mostrador, me vio mezclar algo por un momento, y dijo: «Mamá, creo que vamos a estar bien». Tenía 10 años. «Sí», dije. «Yo también creo». Regresó a su tarea. Yo seguí mezclando y pensé en un porche y en una bolsa de basura y en 3 palabras susurradas a nadie. Existe un tipo específico de justicia que no se anuncia a sí misma. No llega con una confrontación dramática ni con el momento exacto en que alguien se da cuenta de que estaba equivocado. Es más silenciosa. Se construye en incrementos. Es un contrato de arrendamiento a tu nombre. Es una cuenta de ahorros que sigue creciendo. Son 3 hijos que se van a dormir en sus propias camas en un hogar que tú creaste de la nada, que se despiertan pidiendo hotcakes, sin tener ninguna idea de cuánto te costó llegar hasta aquí. Que es exactamente como tú lo quieres. Roberto actualmente renta un departamento de una recámara al otro lado de la ciudad. Se lleva a los niños un fin de semana de por medio y, hay que reconocerlo, si aparece. Nos comunicamos por WhatsApp. Es eficiente. He dejado de esperar una disculpa de mi familia. No porque no me la deban, si me la deben, sino porque aprendí algo que nadie me había dicho antes. Esperar una disculpa es una forma de quedarse. Y yo no tengo ningún interés en quedarme en ningún lugar al que haya tenido que suplicar que me dejaran entrar. El mes pasado, la escuela de Sebastián tuvo una muestra familiar. Su proyecto era sobre la resiliencia. La ciencia detrás de ella, la psicología, que hace que algunas personas se recuperen y otras se queden enterradas. Había hecho un tablero de exhibición, escrito a mano. En la parte de abajo, con letra más pequeña, decía: «Las personas resilientes no esperan a ser rescatadas. Encuentran el siguiente paso». Estaba parado junto al tablero cuando me acerqué a leerlo. «Esa parte la escribí yo», dijo. No la saqué de ningún lado. Lo miré por un momento. «Hijo mío, 10 años. Ya entendiendo cosas que a mí me tomaron 34 años aprender». «Está muy bien», dije. Asintió, satisfecho. «Lo sé. No cuento esta historia porque quiera que sientan lástima por mí. Tengo un lavavajillas que funciona, un puesto de jefa de departamento, y 3 hijos que son ruidosa y específicamente ellos mismos. Estoy saliendo adelante muy bien. La cuento porque sé que hay mujeres escuchando esto ahora mismo, que están paradas frente a alguna versión de esa puerta. Que cargan el peso de los hijos, de las bolsas, de la confianza hecha pedazos. Que están pidiendo ayuda a personas que se supone que las quieren. Y la puerta se está cerrando. Y se siente como el final de algo. No lo es. Es, se los prometo, el principio. Las personas que me cerraron esa puerta siguen viviendo las mismas vidas que vivían hace 18 meses. La misma casa. Las mismas rutinas. Todo igual. Mientras yo construí algo completamente nuevo desde un cuarto de motel y una bolsa de basura y 3 palabras susurradas en un porche de noche. No hay resultado más dulce que ese. Ninguno. Y si alguien alguna vez te dijo que no había espacio para ti, cuéntame en los comentarios.
porque creo que esta comunidad entiende algo que a mí me tomó demasiado tiempo aprender. Las personas que dicen que no hay lugar para ti, por lo general solo le tienen miedo a lo que te vas a convertir una vez que encuentres el tuyo.